Vamos a grabar para que no se me olvide, ¿ya? Entonces, en base a las conservas, ¿qué es lo que ustedes hasta ahora saben, escuchan, han visto, consumen conservas? ¿Qué opinan de ellas? A mí me gusta el de durazno, de caballo. ¿Ya? Algunas consumen tal vez algún pescado enlatado, tal vez, ¿no? Atún. Atún. Mito de atún. Ya, atún también enlatado, buen consumo de pescado. ¿Pero qué características tiene el durazno enlatado y el atún enlatado? Es una característica organoléptica que la podemos medir por los sentidos. ¿No? Que el durazno tiene mucho azúcar y el atún tiene mucho sodio. Exacto, entonces vamos a tener, ¿cierto?, algunas aversiones para los pacientes que tienen algunas enfermedades tales como diabetes o hipertensión, ¿cierto?, que tal vez estos alimentos en algunos casos no se van a recomendar directamente, como son los alimentos enlatados de sabor muy dulce, con mucha cantidad de azúcar, y también en el caso de los pescados enlatados, ya la recomendación es lavarlos antes de consumirlo. Y de esta forma se les quita en cierta cantidad el nivel de sodio, de sal que tienen, ¿ya? Entonces, tal vez para algunos pacientes que tienen hipertensión, pero no la tienen, digamos, descompensada o en niveles muy altos, se puede recomendar ciertas cantidades de pescado 2 veces por semana, pero con esta recomendación de que los pescados sean lavados antes de ser consumidos, ya pasados por el chorro de agua y luego, ¿cierto?, extraer el exceso de agua para que de esta forma esta sal pueda pasar a esta agua, ya, de lavar, digamos, el alimento. Vamos a partir. Ya, entonces uno de los objetivos, ¿cierto?, en los enlatados es que el alimento se pueda prolongar su vida útil. Ya vale decir con algunos procesos, en algunos casos que el alimento está ya cocido, ¿cierto? En otros casos el alimento está crudo, ya, pero tiene cierta cantidad de sodio que permite que este alimento pueda ser almacenado, ¿cierto?, por mayor tiempo. También la reducción de el oxígeno en el envase, el sellado al vacío, también va a disminuir la probabilidad de que puedan proliferar ciertos microorganismos, ¿ya? También otros tipos de mecanismos de aceleración, ¿cierto?, de la vida útil del alimento para que nos dure más tiempo, puede ser la refrigeración y el congelado, pero ya ninguno va a ser tan eficiente como las conservas. ¿Cuánto creen ustedes que duran las conservas cuando uno las tiene en la casa? O sea, no las conservas caseras, sino que la conserva que yo compro, la llevo a mi casa. ¿Cuánto creen que dura desde que es, digamos, producida? ¿Como 2 años? Exacto, imagínense, en cambio la refrigeración, si yo tengo un alimento refrigerado, ¿cuánto me durará aprox en el refrigerado entre 0 a 5 grados? Digamos para alguna verdura, fruta o cárnico. ¿Cuánto será su duración? Días. Días, ¿cierto? No va a ser mayor a días. ¿Y qué pasa ahora en el congelado? ¿Cuánto me puede llegar a durar un alimento congelado con menos 18 grados? Ahí es un par de semanas. Yo creo que más todavía. El congelado puede llegar a durar 3 meses o incluso más, ¿ya? Entonces, eso es la orden para que ustedes vayan comparando y también van a subir, ¿cierto?, los costos, porque mientras un alimento refrigerado ya no va a requerir mayor manipulación, el congelado ya va a tener un costo mayor. Ahora, el enlatado, ¿cierto?, va a tener un costo mayor. Si se fijan, los precios de los congelados y de los enlatados, ¿cierto?, por ejemplo, en el caso de los enlatados van a traer poca cantidad, no mayor a 500 gramos, 300 gramos del producto, y en general valen todos sobre 1000, 1500, 2000 o más, ¿ya? Entonces, para que vayamos poniendo en contexto también, también el costo de los alimentos, ya sea cuánto cuesta, cuánto alimento trae,
cuál de todos los procesos va a ser el más duradero, ¿ya? Entonces, el propósito, ¿cierto?, de preservar estos alimentos es hacer más larga su vida útil. Ya algunos métodos van a inhibir el crecimiento bacteriano, otros van a matar los microorganismos, otros van a inhibir reacciones químicas y otros métodos pueden hacerlo todo. ¿Recuerdan cuando veíamos la leche y veíamos la diferencia entre pasteurización y UHT? ¿Cierto? ¿Qué ocurría ahí? Ocurría que el alimento, ¿cierto? En este caso los lácteos, eran sometidos a temperatura por cierto tiempo y la función de esto era, ¿cierto?, eliminar estos microorganismos que podían estar en la leche, ¿ya? Entonces, la preservación, ¿qué es lo que hace? Es que un alimento sea más seguro, que yo, ¿cierto?, si me como un producto enlatado, ya va a ser muy poco probable que yo me enferme, a no ser que tenga un microorganismo específico de la lata, pero debido al exhaustivo control de calidad, ya en general los alimentos enlatados son seguros, ¿ya? ¿Y cómo se crearon estos enlatados? En 1809, el general Napoleón Bonaparte ofreció 1.200 francos a la persona que pudiera conservar los alimentos para el ejército. Y una persona que se llamaba Nicolás Appert, ¿ya?, reclamó la recompensa al comprobar que estos alimentos envasados en recipientes de hojalata cerrados herméticamente y esterilizados de tal forma que fueran hervidos era la mejor opción. Entonces, ojo, acá hay dos temas. El alimento se envasó en un material específico de hojalata, ¿cierto?, de acero, de estaño, etcétera. Luego se cerró herméticamente y finalmente se procedió a hervir estos alimentos enlatados y de esta forma los guerreros, ¿cierto?, las personas que estaban en la guerra acá con Napoleón Bonaparte, se podían alimentar sin necesitar ir comprando alimentos de ciudad en ciudad, ¿ya? Me parece que se escucha con eco porque alguien me tiene con... a ver ahí. Ahí parece que no se escucha con eco. Lo estaba silenciando. Ventaja de algunos enlatados que destruyen microorganismos, esporas, el sellado del envase evita la recontaminación. Imagínense cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una frutilla, que es muy común, ¿cierto?, en este tiempo de verano, y la ponemos al refrigerador. ¿Y qué ocurre? Ya que esta frutilla, como está en un medio que tiene aire, ya que las frutillas, digamos, se tocan entre sí, una frutilla, ¿cierto?, que empieza su proceso de descomposición, ¿y qué ocurre? El resto de las frutillas, ¿cierto?, uno las puede incluso ver los microorganismos que se están desarrollando en el producto, a pesar de que se encuentre en muchos casos refrigerado, ¿ya? Al alimento le cae agua, ¿ya? Y el alimento empieza su proceso de descomposición. En cambio, cuando el alimento está en los enlatados, ¿cierto?, ¿qué ocurre? Primero que todo, tiene un pH específico del alimento, está sellado, ya no tiene aire, y luego también, ¿cierto?, se encuentra hervido este alimento, ¿ya? El principal microorganismo que se encuentra en los enlatados es el Clostridium botulinum, ¿ya? Es una bacteria, digamos, que genera una neurotoxina, y esta neurotoxina, si la persona, ¿cierto?, ingiere un alimento que tiene esta bacteria, ya este microorganismo, la persona puede tener alteraciones neurológicas graves, ¿ya? Entonces, esta es una bacteria que es formadora de esporas, vive en condiciones anaerobias, entonces como dijimos recién, en las conservas la condición es anaerobia, ya que se encuentra sellado al vacío, no tiene oxígeno. Se encuentran alimentos con un pH mayor a 4,5, ya, o sea, es más bien neutro o básico, ya. La temperatura de crecimiento entre 20 a 30 grados Celsius, y la toxina botulínica se destruye a 100 grados Celsius. ¿Han escuchado hablar del Botox, chiquillos? Sí. Ya, el Botox viene de acá, Muy de moda. del Clostridium botulinum, ¿ya? Entonces, como su nombre lo dice, botulinum, Botox, ¿ya? Entonces lo que hace, ¿cierto?, es que las personas, en el músculo que se encuentra, hace imposible que las personas puedan mover este músculo, ¿ya? Es una neurotoxina que es paralizante, ¿ya? Entonces cuando las personas, obviamente, en forma estética lo pueden utilizar, no genera problema.
¿ya? Pero si yo lo consumo en un alimento que no sé, ¿ya? Ahí estamos con problemas graves, ¿ya? Entonces, esto ocurre con el Clostridium botulinum. ¿Cómo yo lo puedo identificar en los alimentos? Es cuando ustedes encuentran una lata, ya que se encuentra abombada, ya que se encuentra como, ya no tiene su tapa lisa, sino que arriba tiene como un semiesfera, ya semiesfera arriba, semiesfera abajo, una lata que se encuentra como globo. Y ahí esta lata, o sea, en general se recomienda no consumir estas latas, pero yo en la vida real nunca he visto ni en supermercado, ni en tienda, ninguna de estas, porque me imagino que el control de calidad ya de toda la empresa de alimentos hace que si se encuentra una de estas latas, debe ser retirada inmediatamente del lote, ¿ya? En base a los envases metálicos ya están hechos por acero, ya que es una capa que le da resistencia, y esta capa de acero está recubierta por una capa de estaño, ¿ya? Y la capa de acero le da resistencia y la apariencia se la da el estaño, que la apariencia brillante de las latas, ¿ya? Desde el punto de vista de la mercadotecnia, o sea, si yo veo un producto, imagínense, volvamos a las frutas, si yo veo un arándano, ¿cierto?, en un envase plástico, yo puedo apreciar el producto, yo puedo decir, este alimento se ve bien, esta frutilla, ¿cierto?, se ve grande, se ve roja, o se ve, digamos, inmadura, se ve blanca, pero ¿qué pasa con el envase metálico? Yo no puedo ver lo que está en su interior, ¿ya? Entonces, las personas, algunos, ¿cierto?, compramos y asumimos que el producto, el atún, el jurel, los duraznos en conserva, por ejemplo, van a estar en óptimas condiciones, ya no sé, desde el punto de vista de la mercadotecnia no nos permite ver el alimento en su interior, ¿ya? Pero nosotros sabemos que ciertas marcas de ciertos productos, ¿ya?, van a entregar un producto de calidad, ¿ya? En base a los enlatados, en general se utiliza verduras enlatadas para postres, ya, por ejemplo, para fondos de alcachofa, para champiñones, para espárragos, también para pescados como jurel, sardina, atún, ¿ya? Y acá tenemos este alimento, ¿cierto?, que está sellado, ¿ya?, es calentado a altas temperaturas para matar los microorganismos o inhibir su crecimiento, ¿ya? Vamos a encontrar grupos de alimentos según el pH, ¿ya? Entonces, recordar que los alimentos que son ácidos, vamos a encontrar en mayor medida las frutas, tales como lo que ustedes recuerden, que lo prueben y es un sabor ácido. Entonces, este sabor ácido también se traduce a medir el pH. Cuando yo mido el pH de un alimento, ya, y es menor a 4,5, es un pH ácido, ya. Si es un pH mayor a 9, ya, va a ser un pH básico. ¿Qué alimentos tienen un pH ácido? Por ejemplo, las manzanas, las naranjas, los duraznos, las frambuesas. O sea, las frambuesas ustedes los prueban y los bebés se llegan a arrugar con la frambuesa, ¿ya? Las peras también, los Cítrico, picles, ya que están, es cierto, en vinagre, también son ácidos. Y los tomates también, ¿ya? Muchos de estos alimentos también tienen contenido de vitamina C, ¿ya? Entonces hay que recordar que tienen ácido ascórbico, ¿ya? Vamos a encontrar otro grupo de alimentos con baja acidez, o sea, un alimento que yo lo voy a probar y no va a tener un sabor ácido, ya va a tener un pH mayor a 4,5, ya que puede ser 6, 7, 8, más o menos. Aquí en este grupo encontramos las carnes, los pescados, las zanahorias, porotos verdes, papas y maíz, ¿ya? Entonces vamos a encontrar alimentos con alta acidez y alimentos con baja acidez que pueden ser enlatados. Entonces acá tenemos el sello de la lata, cómo va a irse. Se fijan acá, es una parte de la lata, y aquí está la otra parte de la lata. Eso sería un corte, digamos, transversal que haríamos si quisiéramos, cortamos la lata y quisiéramos ver el sello. Ya el sello está muy, digamos, una parte de la lata, otra parte de la lata, si se fijan, está muy compacto entre sí, ¿ya? Aquí tenemos los tipos de lata, según medida, cómo van a ser los sellos, idealmente, ¿cierto?, que se encuentre de esta forma. Algún ejemplo de conserva es
Una buena idea, dicen acá los chicos en el chat, el picle, a algunos les gusta, al Cristian no le gusta el picle, a la Macarena sí. En cosa de gusto no hay nada escrito, pues chiquillos, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos en el tema de las tunas, ¿les gustan las tunas o no? Las frutas, las tunas que tienen muchas pepitas, No, ¿no? no. Sí, muy rico. El laboratorio ya van a probar esos alimentos, chiquillos, tranquilos. O sea, acá tenemos cómo van a hacer el examen de calidad. Primero, ¿cierto? Esto que es transversal a todos los alimentos, el examen físico donde se inspeccionan, ¿cierto? Para el verano, profe, son las tunas. Sí, Son sí, fresquitas para la sed. sí. O sea, acá, acá está, me parece que el computador me lo tradujo como, era tuna como de atún, ya en inglés, porque acá aparece ojo, piel, músculo, ya del pescado. O sea, acá tenemos, pasa por el examen de calidad, ya son, después de que son congeladas a 20 grados, son descongeladas, ya, después se cortan, ¿Era atún, profe? sí, porque Y aparecía yo decía, agallas, por eso decía yo, y la tuna tiene ojos y ¿no? agallas. Era tuna en inglés, ¿ya? Ahí está. Se Ya. cortan, se someten a cocción, se fijan que en el caso del atún, por ejemplo, está cocido, no está crudo, ¿ya? Pero hay algunos pescados, como por ejemplo las anchoas, que están crudos, o sea, ahí tiene otro proceso. Luego se enfría, luego se lava, se remueve la cabeza, la piel, las espinas. Luego en el enlatado puede ser manual o automatizado, ¿ya? Ahí les voy a mostrar algunos videos. Ya en algunos casos las personas con guantes ya realizan el proceso de corte, sacan la cabeza, sacan las espinas. En algunos alimentos, por ejemplo en el jurel, ya viene con espinas y las personas lo pueden consumir porque la temperatura que se le ha dado al alimento es tal, ya que si yo me como esta espina no me voy a atorar ni nada. La espina, ¿cierto? Se deshace con los cubiertos o también cuando uno lo mastica, no es algo muy duro, ¿ya? En esta parte también se agrega los líquidos, por ejemplo, los aceites vegetales, agua salada, algunos jureles vienen con salsa de tomate, ya algún tipo de sazón. Luego se sella esta lata llena a presión para eliminar el aire. Primero entonces se elimina el aire y se sella el vacío y después va a ser sellada. Luego se realiza la esterilización comercial, que se somete a una temperatura alta durante un tiempo determinado, digamos, lo mismo parecido a UHT, ¿cierto? A esterilización, a pasteurizado. Luego se enfría, se etiqueta y se envasa. Y acá tenemos un ejemplo con las peras, ya que es más o menos una cadena de procesos muy similar. Acá está el alimento en el árbol, se selecciona a mano, se transporta, se hace el control de calidad, ¿cierto? Como nosotros decíamos, y eso también es transversal al resto de los alimentos, cuando decíamos qué tipo de arroz viene, qué tipo de maíz, cómo está el tamaño, ¿ya? Eso es control de calidad. Entonces yo digo, a ver, las peras de alta calidad, en nuestro país, para toda la fruta y verdura, lo que es de mejor calidad se exporta, ¿ya? Lo que es de peor calidad queda en Chile, ¿ya? Después se van al almacenaje en frío, se lavan, se pesan, ¿ya? Se realiza, se remueve la cáscara, la parte de adentro también, ¿cierto? Donde se encuentran las pepitas, ¿ya? Luego también se someten, se llenan en la lata, ya se sella el vacío, primero se le extrae el aire, luego se sellan al vacío, luego se esteriliza, se etiqueta, se almacena y luego está el despacho, ¿ya? Luego tenemos con la tuna, en inglés, tuna es atún en el pescado en inglés. Luego entonces acá se pesca, se refrigera, ya se pesa, se prepara, se cocina. Esa es la diferencia con ciertos alimentos que pueden ser del otro grupo, que son crudos, ¿ya? Se realizan los filetes, ya se llena, se sella el vacío, se le saca el aire, se esteriliza, se etiqueta, se almacena y se despacha, ¿ya? Algunas alteraciones en las latas, ya encontramos actividades de los microorganismos, reacciones químicas entre el contenido y el envase, el método enlatado puede no quedar correctamente sellado, ya, y malas condiciones de almacenamiento.
aunque en general las latas, ¿qué grupo de alimentos son perecibles o no perecibles? Así que sí, Yo creo que no son perecibles, profe. Cuando nosotros, acordémonos, cuando nosotros nos dicen tenemos que donar alimentos, ¿donamos conservas o no? sí, ¿No? Sí. Sí, pues, porque pero son no perecibles. Yo necesito la lata, dejarla en el refrigerador, en el congelador. No, no, o sea, yo la puedo dejar a temperatura ambiente y no ocurre ninguna alteración en el producto. La única indicación que existe en este grupo de alimentos es no dejar expuesta con la luz directa del sol. Va a ser la única indicación, pero puede quedar en almacén, o sea, en alacenas, en algún mueble, ¿cierto? Guardada, y como dijimos recién, por su duración de aproximadamente 2 años, ya es un alimento que no requiere ya muchas características de almacenamiento. Yo igual pensé que hay, no hay eran. como un pequeño detalle, porque al fin y al cabo, el producto independiente que dure un par de años, igual va a vencer, ¿Cómo? independiente de que dure varios años, 1 o 2 años, el producto igual va a vencer en algún momento. Claro, o sea, es un alimento como cualquier otro que tiene una fecha de vencimiento. Lo que pasa es que por sus características de almacenaje, como está sellado al vacío, está en un medio no propicio para el desarrollo de almacenamiento, tiene una duración anormal si la comparo con el resto de los alimentos, tiene una duración mucho mayor que si la comparo con el resto de los alimentos. Maca, ¿cuáles son perecibles? Frutas, verduras, lácteos, digamos líquidos, ya, quesos, lo que tenga mucha actividad de agua va a ser perecible. El quesillo, por ejemplo, ¿ya? Yo lo abro, ¿qué me dice el producto? No consumir, o sea, consumir máximo en una fecha entre 3 a 5 días una vez abierto, por ejemplo, para las leches líquidas, ¿ya? Si yo tengo, por ejemplo, lo que decíamos recién, las frutillas, aunque yo la guarde en el refrigerador, la frutilla va a empezar su proceso de descomposición, ¿ya? Y me va a durar una semana en el refrigerador, yo la voy a ver y ya, ¿cierto?, va a estar descompuesta. Entonces los alimentos perecibles son los que tienen alta actividad de agua, los no perecibles son los que tienen baja actividad de agua, como por ejemplo el arroz, los fideos, ¿ya? Y además, Pero eso igual se pueden donar, profe. ¿cuáles? Porque Sí, pues, los fideos, el arroz, el claro, aceite, el azúcar, la todas se sal. pueden donar, todas se pueden donar, solamente que por sus características, ¿cierto? Las latas, como tienen una duración muy, muy alta, por sus características de sellado al vacío, el medio en el que se encuentra, fueron esterilizadas, no tienen aire, ya eso les va a dar que tengan una vida útil, claro, más larga de 2 años, ya, pero como dijo Cristian, también vencen, o sea, ojo para la prueba, las latas, o sea, los alimentos enlatados, no tienen fecha de vencimiento, ¿verdadero o falso? ¿Falso? Falso. Falso, porque tienen una duración de 2 años, o sea, tienen duración, solamente que es mayor a la de los productos tales como frutas, verduras y lácteos, ¿ya? Algunas causas de alteración es que el tratamiento no se llegó a la temperatura suficiente, ya que el tiempo, ¿cierto?, de la temperatura fue muy bajo, ya que estuvo a través de alguna fuga, alguna contaminación, ya que el alimento estaba alterado previo al tratamiento, ya. También una técnica del autoclave, porque el autoclave es la máquina que debe realizar la temperatura a cierto tiempo, que no hay insuficiente vacío, que quedó oxígeno, que el alimento se llenó demasiado, ¿ya? Que el material de las latas era inadecuado, ¿ya? También que algunas latas que también están golpeadas también pueden existir. Ahora, rápidamente, refirámonos al aporte nutricional de duraznos naturales y duraznos en conserva. ¿En qué se diferencian? Cualquiera puede responder. En la cantidad de azúcar. Ya. Porque el otro, la que está en conserva, tiene azúcar añadida, que es como este almíbar, que es para conservar el durazno. Entonces ya, vamos a encontrar este almíbar que se encuentra en el alimento, ya, y también el alimento en sí, si yo lo comparo con su aporte nutricional, el durazno normal con el durazno, digamos, natural, con el durazno en conserva, el conserva va a tener mayor azúcar, ¿ya? Alimentos en conserva que se encuentran en un medio salado. ¿Cómo no me salado? De sabor salado.
Atún, Atún, ¿qué más? Los choritos pueden ser. Choritos, ya, los mariscos, algunos mariscos, pescados. compro unos filetitos de pescado que venden. Esto nada más sería entonces, porque los otros son como más verduras. O Sí, esos son, Los claro, garbanzos. ya, también algunos, garbanzos en lata. Sí. Sí, sí venden. Mira. hasta papas he visto yo. Ya, entonces hay una gran gama de alimentos ya en medio salado también. ¿Qué verduras se encuentran almacenadas en conserva? Las que vimos de la Los prueba. palmitos. Los espárragos. Espárrago. ¿Qué pasa con el aporte nutricional de palmitos, de espárrago en conserva? ¿Es igual, es superior o es inferior al de los alimentos en forma natural? Yo creo que inferior. ¿Por qué? Porque no están en su como en ambiente hábitat. natural, fresco. Ya, No están como los que uno va a comprar a la feria, no sé. ya, porque no están frescos. ¿Por qué otra razón puede ser que sean inferior? Si es que son inferior. Uno considera que el producto en menor manipulación tenga es más saludable. Ya, tiene que ver con la manipulación también, pero en general todos los alimentos, ¿se refiere a la manipulación, Cristian, o el tema de altamente procesado? Exacto, entre mayor proceso tiene el alimento, va perdiendo como cualidades, por decirlo de alguna forma. Ya, entonces en este caso, como el alimento sometido, ¿cierto?, a esterilización, ¿cierto?, sometido a una temperatura alta, ¿ya?, puede ser que pierda cierta cantidad de nutrientes, ¿ya? Ahora, la esterilización no es que el alimento esté hirviendo horas, ¿ya? Son segundos que el alimento se encuentra a esta temperatura alta, ¿ya?, para hacerlo apto para el consumo y que sea capaz de eliminar alguna bacteria, espora que se pueda encontrar en el alimento, ¿ya? Pero respecto a los macronutrientes, ¿se encontrará distinto al alimento fresco o no? Yo creo que debe ser igual, los macros. Pero los nutrientes, o sea, los micronutrientes, según yo, como que cambian. Ya, puede estar cierto en menor medida con los micronutrientes, como fue sometido en un proceso de cocción, ya, y dijimos que los alimentos, idealmente que tienen muchos micronutrientes, hay que consumirlos crudos, ya, en el caso de frutas, verduras, por ejemplo. Pero respecto a los macronutrientes, el aporte es muy parecido. Por ejemplo, el de palmito es muy bajo, el de fondo de alcachofa también, el de espárrago, ya. Entonces, respecto a los macros, es más bien similar. Pero los micros ya puede haberse perdido debido, digamos, al proceso de esterilización del producto. Pero no va a ser una pérdida sustancial, ¿ya? Va a ser una pérdida, pero en menor medida. No va a ser lo mismo que si yo, ¿cierto?, como el alimento en forma cruda, ¿ya? Vamos a... Y el último proceso es cargarlo para el cliente final. Aquí recibimos la fruta fresca. La fruta se introduce en la bañera para un primer lavado. Este es el calibrador. Desecha lo que es pequeño y desecha lo que es grande. Este es el que no nos cabe en el bote, ya que es el que desechamos. Lo distribuimos en los 4 tamaños que nos van a nuestras bañeras correspondientes, las cuales, porque tenemos las cuchillas de corte y deshuesado de un tamaño determinado para ese melocotón. Así optimizamos el rendimiento, o sea, tiramos menos melocotón. Y ya una vez inspeccionado los restos de hueso, el melocotón entra en el pelado. Estos túneles de pelado van con temperatura, vapor y una concentración determinada de potasa. Son lavadoras, a base de mucha agua y cepillos se quita todo el resto. A continuación entra en el calibrado de mitades. Esta es la zona de llenadoras. Una vez hemos llenado el bote, pasa por el peso. El peso lo que hace es discriminar si hay un exceso o hay un defecto de peso.
se llena de almíbar y después colocamos la tapa y cerramos herméticamente el bote, que a partir de ahí irá a el esterilizador. El esterilizador está con una determinada temperatura y el bote debe estar sobre la cadena y trasladándose en el agua caliente durante un tiempo determinado. También hay que cortar la cocción y enfriarlo. Sale del esterilizador, es secado y por la línea correspondiente va a la zona de paletizado. Ya, ¿se fijan, chiquillos? Que... Frederick Roveder era un americano al que le molestaba muchísimo tener que cortar. ¿Se fijan el proceso que tiene que ver con la selección del producto, una vez que inicia el control de calidad? Se fijan que algunas personas dicen los mejores duraznos son para conserva, durazno conservero que se realiza en una conserva, digamos, son los más bonitos, son los más grandes. Eso no es al azar, ya las máquinas o también en forma visual están programadas, digamos, para decir ya, este tamaño va a discernir, este durazno es pequeño, no sirve, o tal vez sirve, ya, pero para, por ejemplo, fruta picada y macedonia, ¿se fijan? Sin nada se bota, chiquillos, ya, todo se va a reutilizar, ya, según la calidad del producto, ya. Vamos a ver ahora. ¿Se ven ricos sus helados? Es que cuando las personas dicen, no, que los helados, qué sé yo, pero ¿qué les decimos nosotros a las mamás cuando estamos educando? Ya puede ser usted un helado, ¿cómo lo hace? Con leche descremada, le pone frutos y listo, queda un helado realmente de leche con frutos, no tiene aditivo, no tiene preservante, no tiene endulzante, es totalmente natural. Entonces todo va en cuando uno va aprendiendo más de cosas, cómo implementar la alimentación saludable en el día a día. Yo creo que ahí va un poco la mirada que tenemos que ir como cambiando de la nutri que me reta a la nutricionista que innova, que es capaz de mostrarme otra mirada de lo que nosotros comemos todos los días. Aditivos. ¿Qué sabemos hasta ahora de aditivos? ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿Para qué sirven? Mejoran el sabor, el Los color. aditivos no son los colorantes, esas cosas que vienen. Ya, colorantes, ¿qué más? ¿Son aditivos? Colorantes, Saborizante. el sabor, para el sabor, Los edulcorantes. edulcorantes. Color. ¿Cuáles son los edulcorantes calóricos? Sucralosa. Calóricos. Ah, Calórico. ¿Cómo, profe? La tartaracina, no sé. ¿Cuáles son los edulcorantes no calóricos entonces? Paso, pues. la stevia. Ya, ¿por qué es un edulcorante no calórico? ¿Por qué es un edulcorante no calórico? No tiene sacarosa. ¿Ya? ¿No tiene sacarosa? ¿Qué otra cosa no tiene que yo digo es no calórico? ¿Qué pasa con las calorías de los endulzantes o edulcorantes no calóricos? ¿Son cero? Exacto, ¿Ok? edulcorantes pueden ser calóricos, ya, edulcorantes o endulzantes, lo mismo, sinónimo, pero en general cuando yo hablo de endulzantes están más bien asociados a no calóricos. Si yo digo, puede ser un edulcorante no nutritivo o no calórico, como lo son el ciclamato, la sacarina, acesulfamo de potasio, stevia, ya, sucralosa, todo eso son edulcorantes no calóricos, porque la cantidad que yo uso para endulzar un alimento es una cantidad tan pequeña del orden de gotas, ya que no alcanza a tener calorías. Pero ¿qué pasa con el azúcar? La cantidad que yo uso de azúcar, 5 gramos, va a ser 20 calorías. Entonces, el azúcar va a ser, ¿cierto?, un edulcorante calórico, ¿ya? Mientras que el resto van a ser edulcorantes no calóricos, ¿ya? Porque no me aportan calorías, ¿ya? ¿Para qué otra cosa pueden servir los aditivos?
para mantener algún tipo de color natural ¿Ya? de alguna Color. fruta. Dijimos entonces color y dijimos sabor. ¿Qué otra característica vamos a encontrar en los alimentos? Color, sabor. Cuando ustedes a veces cuando comen alimentos, me imagino que no lo comen ya, tanto que hemos visto la materia, por ejemplo, alimentos procesados, como papas fritas, suflitos. ¿Qué otra cosa tienen esos alimentos que hacen que esos suflitos sean de ese color? ¿Ah? Colorante. Colorante. ¿Cómo se llama? El amarillo crepúsculo. El amarillo crepúsculo, ¿cierto? Eso, Que en algunos países no está permitido, pero en Chile sí. Ya vamos a ver también esa normativa. Entonces, en general, los ¿Y aditivos... la tartracina, profe, qué es? La tartracina es un colorante. Como el amarillo crepúsculo. Un colorante. Entonces, vamos a tener que estos colorantes, estos productos, estos aditivos, pueden ir, ¿cierto?, a donde el color, donde el sabor, ya donde el aroma, ya donde la capacidad de espesar un alimento, ya también van a estar en la capacidad de emulsificar ciertos alimentos, ya, y entre otras que vamos a ver ahora. Entonces, estos aditivos alimentarios, ya, debido al gran número de sustancias, ojo, en la prueba no les voy a preguntar nombres de aditivos, porque los nombres son larguísimos y son muy químicos, ya, esos nombres de aditivos no entran en la prueba. Sí, las funciones de estos aditivos alimentarios, ¿qué pueden hacer sobre los alimentos? ¿Ya? ¿Cuáles son algunas funciones que puede tener y cuáles son las funciones que no pueden tener los aditivos? ¿Ya? Pero los nombres no, porque son muy largos, ¿ya? Tal vez más adelante en tecnología los alimentos, en conservación, ahí van a tener que aprendérselo más al pie de la letra, pero esto como es una introducción, ya, más que todo quiero que sepan las funciones, ¿ya? Entonces, debido al gran número de sustancias implicadas, ¿ya?, y el uso de estos aditivos, hay un interés, y tales organismos internacionales como la FAO, la OMS, el Codex Alimentarius, ¿ya?, el MinSal y el Reglamento Sanitario son quienes estudian, ya, controlan y permiten que ciertos aditivos sean utilizados y también en qué medida, ¿ya? Todo lo que tiene que ver en base a los aditivos alimentarios, entonces, tanto por organismos internacionales como el Codex Alimentarius, que define la normativa de la alimentación a nivel internacional, como la FAO, la OMS, o también en nuestro país, la bajada al Ministerio de Salud y al Reglamento Sanitario de los Alimentos, son quienes permiten. ¿Y cómo pueden ir viendo, cierto, qué aditivos permiten? Es porque se hacen estudios en animales, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Hay un aditivo, se le da este aditivo a estos animales, se espera años. ¿Qué le puede ocurrir a este animal con este aditivo? Y luego de que son capaces de certificar, de comprobar mediante diversos estudios clínicos, el aditivo es permitido ya por los organismos internacionales y luego por los organismos nacionales. Y de esta forma también ellos dicen cuánto se va a permitir, porque tampoco es que ya ocupen libremente amarillo crepúsculo, no. Hay reglamentación, ¿cierto?, para ver el nombre del aditivo y la cantidad del aditivo también que va a ser permitido, ¿ya? La utilidad y la inocuidad del aditivo son conceptos difíciles de compatibilizar. Existen posturas contrapuestas y extremas sobre la oportunidad del empleo y sobre la seguridad. O sea, qué tan seguro es que yo coma, digamos, tantos días a la semana este jugo que tiene este colorante, ya este saborizante, etcétera. Pero obviamente que para la industria alimentaria, ya ellos dicen, este alimento está permitido, no genera daño, incluso tiene algunas ventajas, ¿ya? Pero en general, algunos consumidores pueden ser desconfiados, inquietos, otros también pueden ni leer la etiqueta, como ustedes ven, ya algunas compañeras en la práctica de esta semana que hemos tenido, la semana pasada, llevaron etiquetas, yo lo encontré espectacular, entonces les decían a los pacientes, mire, le voy a enseñar a leer una etiqueta, y le pasaban, por ejemplo, una etiqueta de una avena, y la comparaban con la de un cereal azucarado. Mire lo que está consumiendo, mire los ingredientes, mire la etiqueta nutricional.
Entonces, ahí de esta forma, las personas se les hacía una educación en etiquetado nutricional, y yo lo encontré muy, muy bueno, ¿ya? Porque las personas en general no leen lo que comen, ¿ya? Entonces, en base a la seguridad, ya va a ser el aspecto más importante de los aditivos, ¿ya? Siempre va a haber preocupación tanto de los organismos internacionales, ya respecto al control y a la seguridad, ¿ya? Van a haber comités de expertos en la FAO, en la OMS, del Codex Alimentarius, ya, del Food Chemical Codex también, y la comisión del Codex Alimentario, que los va agrupando según la siguiente forma, ¿ya? Primero tenemos el IDA. ¿Qué es la IDA? La IDA es la ingesta diaria admisible. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos lo de los edulcorantes, o no? En mi clase lo vimos con otros cursos, cuando yo les decía, por ejemplo, la ingesta diaria admisible de sucralosa va a ser, 15 miligramos por kilogramo de peso. Y yo, por ejemplo, peso, 100 kilos, por lo tanto, mi ingesta diaria admisible va a ser 1500 miligramos de sucralosa, ¿ya? Entonces, aún así, si yo ingiriera, digamos, la ingesta diaria admisible, aún está muy por debajo sobre lo que pudiese generar un riesgo para la persona. Por ejemplo, en embarazadas, en adultos mayores, ya en personas que son enfermos crónicos, ¿ya? Entonces vamos a encontrar que esta ingesta diaria admisible tiene que ser utilizada porque es útil para todo el ciclo vital, tanto para niños, para adultos mayores, para embarazadas. ¿Por qué? Porque va a ser muy importante para los grupos de riesgo. ¿Se acuerdan cuando ahora, por ejemplo, nosotros decimos grupos de riesgo en COVID, decimos adultos mayores de 65 años? Entonces estos grupos de riesgo ya vamos a ir viendo cómo varía su comportamiento en el consumo, pero en general la IDA ya va a ser un número, ingesta diaria admisible, es un número muy lejano a lo que yo voy a consumir en verdad. Yo consumo gotitas de endulzante y mi IDA va a ser una cantidad como si yo me consumiera 150 tabletas de sucralosa. Y yo me como al día, una. Y mi IDA, por ejemplo, es 150 o más incluso. Entonces, la IDA igual está muy bien regulada, que en el fondo es muy difícil llegar a un número, ni siquiera la mitad, ni el 20% de la IDA, ¿ya? Entonces, como este número está tan lejano, no hay problema, ¿ya? Ahora, a pesar, digamos, de las pruebas exigidas, no se puede estar seguro de la inocuidad de un aditivo hasta que no haya sido consumido por personas de todos los grupos etarios, vale decir, niños, escolares, adolescentes, adultos mayores, embarazadas, enfermos crónicos, asiáticos, afroamericanos, latinos, blancos y así, por un periodo largo de vida. O sea, no va a ser, ya estamos en el 2020, ya el 2022 yo creo que ya va a estar ok, ya este aditivo X. No, o sea, se tienen que hacer pruebas por largos periodos y por personas de todas las edades, ¿ya? Entonces, debido a eso, estas autorizaciones son dinámicas. ¿Se acuerdan, por ejemplo, que en Chile, hace yo creo que 10 años más o menos, o yo creo que un poco más, estaba una bebida cola ya con una edulcorante que era el ciclamato? ¿Se acuerdan? Y después dijeron, no, el ciclamato provoca cáncer de, vejiga, entonces esta bebida cola ya no va a tener ciclamato, sino que vamos a usar este otro edulcorante, ¿ya? Entonces también esto va a ir cambiando, o sea, también en base a los estudios se va a ir analizando los alimentos que se pueda consumir. Dice la Marjorie, para todos, me da risa cuando me pongo a leer las etiquetas de los jugos en la mesa y mis papás dicen, ¿qué pasó? Es malo, no hay que comprarlo más. Esa es la idea, Marjorie. Yo igual en mi casa lo hago, o sea, a ver, les digo, a ver, ¿qué están consumiendo? ¿Por qué están comiendo esos alimentos? ¿Saben lo que tiene? ¿Prefieren alimentos naturales? Ya, es como algo inherente a la profesión, chiquillos. Y si lo hacen, mientras más logremos educar a nuestra familia y a los que nos rodean, va a ser una ayuda ya a la sociedad para ir, ¿cierto?, educándonos más y sabiendo qué estamos comiendo, ¿ya? Entonces, sí, profesor, la idea. Sí, obvio. Entonces también ve lo que dice acá, ¿qué pasa? Una cualidad posterior, un efecto acumulativo, una acción tóxica que se puede descubrir posteriormente, también puede ocurrir, como les decía recién, a pesar de que este ciclamato estuvo permitido durante ciertos años, después se descubrió, algo pasó con este aditivo, con este edulcorante no nutritivo, que hizo que se sacara del mercado, ¿ya?
Entonces, entre los alimentos también coinciden más de un aditivo, o sea, un alimento nunca va a tener solo un aditivo, va a tener un conservante, un preservante, un colorante, un aroma idéntico al natural, entre otras cosas, ¿ya? Entonces también hay que ver todo ese tipo, ir leyendo todas esas etiquetas, ¿ya? También ver la cantidad o nivel de consumo para cuál es propuesto este aditivo, ¿ya? ¿Cuánta es nuestra ingesta diaria admisible? Según el reglamento sanitario de los alimentos, se va a considerar aditivo cualquier sustancia que no se consume normalmente como aditivo. Ejemplo, ¿qué alimento no tiene ningún aditivo? El arándano. Porque el arándano es un alimento natural y se consume. ¿Qué alimento tiene un aditivo? Papas fritas envasadas. Néctar, como vimos hace un par de semanas. Néctar, digamos, Coca-Cola. marca Coca-Cola, bebidas cola. Ya néctar, digamos, que compramos en la calle, no el jugo que hacemos nosotros en casa. El jugo que hacemos nosotros en casa es jugo casero. ¿Ya? Entonces, todos estos alimentos dicen que no se consume normalmente como alimento. O sea, yo no voy a consumir tartracina, amarillo crepúsculo por sí solo. ¿Ya? Ni se usa como ingrediente típico del alimento, tenga o no tenga valor nutritivo. En general no tienen valor nutritivo, ¿ya? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Ya? Es para un fin tecnológico, ¿ya? O sea, prolongar su vida útil. Inclusive organoléptico, o sea, mejorar sabor, color, textura. Vale decir, en la fabricación, en la elaboración, en el tratamiento, envasado, empaquetado, transporte o almacenamiento. O sea, puede ser agregado al alimento en cualquiera de sus etapas de producción, ¿ya? Y obviamente el que ellas o sus productos lleguen a ser un complemento del alimento o afecten a sus características. Entonces el aditivo, ¿cierto? Va a ser cualquier sustancia que no se consume normalmente como alimento, ¿ya? Se puede agregar para un fin tecnológico en cualquier parte del proceso, ¿ya? En general, y va a provocar alguna acción sobre este alimento, ¿ya? Que puede ser sobre sus cualidades, ¿ya? O puede ser también sobre su vida útil. Un aditivo alimentario permitido es aquel cuyo carácter inocuo, ¿qué significa inocuo? Que no genera un daño para la persona, ha sido evaluado toxicológicamente, considerando efectos carcinogénicos, mutagénicos, teratogénicos. ¿Qué quiere decir teratogénicos? Cuando la mujer está embarazada, ¿cierto? Y por consumir X cosa, pudiese ocurrirle algo al feto, ¿ya? Al feto. Claro. Y en diferentes especies de animales, etc. Y además se prohíbe, ojo, la adición a alimentos de sustancias con principios farmacéuticos. O sea, yo no le puedo agregar, no sé, una locura, un omeprazol al suflito, ya, o sea, farmacéutico, farmacéutico, aditivo, aditivo, son dos cajones distintos. Profe, ¿Sí? profe, esa palabra que dijo usted, teratogénico, estaba dentro de la toxicidad de la vitamina A, que sí. aguda, grave y teratogénico. Por eso no... Sí. Entonces, características para las que pueda ser permitida la incorporación de un aditivo a un alimento. 1. Se cumple con un fin tecnológico, ya vale decir, en la elaboración, preparación, acondicionamiento, ya, o sea que es capaz de tecnológicamente alargar la vida útil. 2. Contribuye a mantener la calidad nutritiva, previniendo la destrucción de componentes valiosas, o sea, puede aumentar la calidad nutritiva, pero no disminuirla, ¿ya? O sea, no hacer que el alimento tenga menos nutrientes, ¿ya? Y finalmente, si este aditivo permite mejorar sus características organolépticas, o sea, el color, sabor, aroma, textura, ¿ya? Lo que nosotros podemos ver con los sentidos son las características organolépticas. ¿En qué caso se prohíbe el uso de un aditivo? Cuando disminuye sensiblemente el valor nutritivo. O sea, yo saco un nutriente que es bueno para mi salud, que me trae beneficio, y yo le pongo un aditivo. O sea, estoy disminuyendo el valor nutritivo. Tiene ahora menos proteínas ya que le agregué este aditivo. Si me disminuye el valor nutritivo, está prohibido su uso. Si permite disimular una calidad defectuosa o aplicación de técnicas de elaboración o manipulación no permitidas. O sea, si la calidad está mala y yo trato de, ¿cierto?, disimular esta calidad defectuosa mediante el aditivo, también está prohibido.
También en caso de que induzca al engaño del consumidor sobre la naturaleza del alimento. Si yo te digo ya, le pongo hasta aditivo a la carne de caballo y la vendo como carne de vacuno, ¿ya? Entonces ahí estoy falseando, estoy engañando al consumidor. Entonces, con estas tres características, para disimular calidad defectuoso, disminuir valor nutritivo o que induzca el engaño al consumidor, está prohibido el uso de los aditivos según el reglamento sanitario de los alimentos. Estos aditivos, además, deben cumplir estas normas de identidad, pureza, de toxicidad, de acuerdo a estos organismos internacionales, como es el Codex Alimentarius de la FAO-OMS, ¿ya? Debe ser factible la evaluación cualitativa, cuantitativa, y la metodología analítica debe ser suministrada por el fabricante, importador o distribuidor. Entonces, van a haber organismos primeramente internacionales que nos van a dictar qué aditivos se pueden consumir, el nombre y ciertas cantidades, ¿ya? Esto es ¿Profe? algo, ¿sí? Una consulta. Lo que pasa es que, por ejemplo, ayer me puse a ver en un envase de mostaza y era como que era ilegible los ingredientes que tenía la mostaza. O sea, era como un fondo amarillo, letra blanca, súper chica y como estirada. Entonces, eso también debería pasar como por un control de calidad para que sea legible, ¿cierto? Por la persona. Imagínese, Mario, si usted que es joven, con su vista, digamos que en óptimas condiciones, porque come vitamina A, y no es capaz de leer eso. Imagínense el adulto mayor que tiene miopía, astigmatismo, presbicia, catarata. O sea, usted pudiese poner incluso un reclamo al CERNAC, y ellos incluso se deberían poner en el lugar de agrandar esta etiqueta, porque eso es grave. O sea, no está siendo legible, no se ve el ingrediente, y eso no debería ser así. Tiene que ser capaz de verse, incluso algunos aditivos tienen que estar con negrita según normativa, tal vez ustedes lo han visto. Ah, el aspartamo, creo. Sí. En la media crepúsculo también, entonces ahí, ojo. Atartracin también. Claro, entonces lo que les decía recién, en algunos casos, ¿cierto? El nombre específico según el códex. Después, el sinónimo ya según el presente reglamento, o el nombre genérico a la familia a la cual pertenece, ¿ya? Incluso aquellos aditivos que deban ser colocados bajo regulación destacada, deben hacerlo con nombre específico, letras en negrita y de un tamaño mayor al resto de la lista de ingredientes y aditivos. O sea, no es menor, ¿ya? Claro, la ley exige un tamaño mínimo de la información. ¿Es correcto eso, Cristian? Es así. Ahora, tipos de, capaz que lo he escrito en Arial 10 o en Arial 5, ya realmente ilegible, ¿ya? Algunos reguladores de acidez, como les dije recién, ya acá estos nombres no de memoria, solo que sepan que existen. ¿Ya? Entonces los reguladores de la acidez van a controlar el pH del alimento, que sea más alcalino o más ácido, ¿ya? Solo, ¿cierto?, lo que se encuentran acá, según el Códex Alimentario, ya ácido acético, acetato de potasio, acetato de calcio, ácido láctico, ácido ascórbico, ¿ya? Entonces estos ácidos, ¿ya?, controlan la acidez o alcalinidad del producto y su nombre es reguladores de la acidez, ¿ya? Van a entrar ahí al pH del alimento. Luego, ¿Profe? ¿sí? ¿Pero el ácido ascórbico es vitamina C? Sí, pero es un ácido. ¿Y lo usan para regular? Oh, qué heavy. Sí, o sea, algunos alimentos, nosotros sabemos que el ácido ascórbico es bueno, pero ¿qué pasa con el resto de esto? Ácido fumárico, ácido málico, ácido acético, ya, ahí no. Ácido málico ya lo dice el nombre, o sea. O sea, ya. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, esta vitamina, claro, puede ser utilizada reguladora de la acidez, que en este caso no va a ser el consumo que sea malo, ¿ya? Pero el resto de los reguladores de la acidez, ahí, ¿cierto? Tendríamos que empezar a investigar ahí cuál es la química de estos alimentos, en qué estos aditivos, en qué alimentos se encuentran, ¿ya? Antiaglomerantes. Se permite usar como antiaglomerantes y antihumectantes aquellas que se indican en el artículo del reglamento sanitario, y su función es reducir la tendencia de los componentes de un alimento a adherirse a otro. Se fijan, por ejemplo, en el néctar, cuando ustedes lo compran, está como todo en la base, como de un color fuerte, no sé, naranjo, por ejemplo. Ahí está como todo aglutinado, ¿ya? Entonces,
algunos antiaglomerantes, su función es que estos sustancias que se encuentran dentro del producto no se aglutinen generando fases, como la fase agua y la fase aceite, ¿ya? Que no se... Profe, por eso dicen en los jugos néctar, dicen así como que batir antes de abrir, Es que puede ser por eso, para pero que se homogénee. Eso. claro, puede ser por eso, pero si se fija, para los, ¿cómo se llama? Como para los antiaglomerantes, es más visible aún, porque usted lo puede batir y de inmediatamente se genera, se vuelve a homogeneizar, ¿ya? En este caso quedarían como más en fase, ¿ya? Y acá hay ahora aquí va. Acá hay alimentos más aditivos más fuertes, mira, carbonatos de calcio. El carbonato de calcio, para que ustedes sepan, se encuentra en la cáscara de huevo, ¿ya? Carbonato de magnesio, citrato de amonio, ¿ya? Para que los alimentos no tiendan a aglomerarse y generarse estas fases, ¿ya? Después tenemos los antiespumantes, que se permite utilizar como sustancias antiespumantes, las que aparecen en el reglamento sanitario, que impiden o reducen la formación de espuma, ¿ya? Profe, ¿y eso podría ser así como de la champán? Antiespumante, ¿qué puede estar? Es Polimer. que en el espumante se necesita que esté espumado, po. No Claro. le pondrían un antiespumante. Por ejemplo, ¿qué es una espuma? Cuando ustedes hacen merengue, ya cuando tenemos como el aire en esta proteína, eso es una espuma, ¿ya? Entonces ciertos alimentos, ya si no tienen con las reacciones que pueden tener entre ellos, ya pueden llegar a formar espumas, ¿ya? Eliminadores de espuma y reductores de espuma. Luego tenemos los antioxidantes, que se permite utilizar como antioxidante, algunos aditivos alimentarios que prolongan la vida en el almacenamiento de los alimentos, protegiéndolos del deterioro causado por la oxidación. Entonces acá tenemos, ¿qué es el tocoferol? Pregunta para mañana. ¿Qué vitamina es? La vitamina E. Sí, entonces, algunos antioxidantes, algunas vitaminas también pueden ser utilizadas como reguladores de pH. Mañana, usted dijo mañana no es la prueba, profe. No, pero mañana tenemos el otro ramo de las vitaminas, pues no. Ah, sí, pues. Y los minerales. La novia atacada. ¿Sí? No. Entonces acá tenemos estos alimentos, ¿cierto? Que se pueden oxidar en algunos casos para prevenir la oxidación, por ejemplo, de algunos suplementos como lo son los omega 3, se recomienda que este envase sea oscuro y no se deje al sol, porque si dejan una vitamina, un omega 3 al sol, se va a oxidar, sí o sí, sobre todo los aceites también, ¿ya? Entonces, para que no ocurra esto, encontramos los antioxidantes. Los colorantes también, encontramos acá algunos ejemplos: cúrcuma, curcumina, riboflavina. ¿Qué vitamina era? La B2. B2. La B2. Estamos súper bien para mañana. Y entre otros, ¿cierto? La cúrcuma, ustedes lo han visto que es amarilla, ¿ya? También hay muchos otros colorantes más. ¿Colorante qué hace? Da o restituye el color a un alimento. Emulsionantes. ¿Qué es un emulsionante? Nosotros tenemos, por ejemplo, cuando hacemos una mayonesa, ¿ya? ¿Qué pasa en la mayonesa? ¿Qué mezclamos? ¿Huevo? ¿Con Aceite. qué? Aceite, huevo. Y luego que yo mezclé el aceite y el huevo y ya hice la mayonesa, ¿puedo separar esto? No. Se generó una emulsión de aire con grasa. Entonces, esta emulsión queda unida perfectamente y ya no se puede separar, ¿ya? La lecitina que está en el huevo es un emulsionante, ¿ya? Forman o mantienen una emulsión uniforme en un alimento, ¿ya? O sea, encontramos las lecitinas, ¿ya? Entre otros, ¿ya? Que nos ayudan a generar, si esto, esta unión uniforme entre alimentos y que no se vuelvan a su fase original, ¿ya? Espesantes. ¿Se han fijado cuando, por ejemplo, algunos adultos mayores ya les cuesta tragar líquidos, se atoran, o con la carne también se atoran, y qué se les sugiere? Dar algún espesante. ¿Cuál puede ser un espesante? La maicena, ¿ya? La maicena, si se fijan, ustedes, por ejemplo, están cocinando y le agregan esta maicena a cualquier salsa, ya, o comida china, etcétera, lo que estén cocinando, y este líquido que se encontraba ya va a quedar un poco más denso. Esta capacidad de espesante ya puede acrecentar la viscosidad del alimento, ¿ya? Entonces, en algunos casos, por ejemplo,
para las sopas en sobre, ya todas las sopas en sobre tienen espesante, ya cosa de que yo le agrego agua y me queda, en algunos casos queda líquido, pero en otros casos que son cremas, queda algo más denso. ¿Lo han visto? Profe, Ujú. y por ejemplo en el caso de la maicena, eso pasa porque la maicena tiene alguna capacidad como para absorber el líquido porque viene como del trigo, ¿no? La maicena, ¿de dónde viene, señorita? Ah, no, viene del trigo, viene del maíz, Ya. ¿o no? Sí, viene Sí. del maíz. El maíz tiene esa capacidad, que también se puede obtener maltodextrina del maíz, que es un espesante también para los bebés, para los lactantes. Cuando los lactantes están con problemas de que tienen reflujo, ya van a tener algunas fórmulas que van a tener más almidón de maíz o maltodextrina, obviamente que es con una predigerido, no es como la maicena, ya, pero en el fondo todos vienen del maíz. Es una propiedad del maíz, que es más su, digamos, si yo lo someto a lo seco y luego genero esta, digamos, como harina de maíz, ¿ya? Se puede generar también lo que es la arepa, también, ¿cierto? Tiene esta capacidad de que no es como la harina, es como que genera más viscosidad, ¿ya? Pero es solamente maltodextrina y también en la maicena, ¿ya? Es como una de sus cualidades como alimento, digamos. En el caso de los edulcorantes, solo se permite utilizar los edulcorantes, por ejemplo, azosulfamo de potasio, aspartamo, ácido ciclámico, aquí ciclamato, ojo, sacarina, que ya también está fuera del mercado, sucralosa, alitamo, neotamo y la stevia, ¿ya? Entonces, estos aditivos alimentarios, distintos a los azúcares, confieren al alimento un sabor dulce, y la cantidad que utilizamos de edulcorantes va a ser tan bajita que el aporte calórico va a ser 0, ¿ya? Entonces, esto tal vez un ejemplo de edulcorante para la prueba, azosulfamo de potasio, aspartamo, sucralosa, ¿ya? Neotamo, ¿ya? Ustedes ¿Profe, también la tagatosa igual? Sí, la tagatosa también es un edulcorante, sí. Entonces, en general, cuando ustedes lean las etiquetas, nunca va a estar un edulcorante por sí solo, siempre se venden como mezclas, ¿ya? Porque en general por sí solo yo me imagino que en el panel sensorial no debe tener mucha aceptabilidad, ¿ya? Pero en general son siempre mezclas, ¿ya? Usos en la vida diaria, ¿ya? La palatabilidad, emulsificar, unir, espesar, suavizar, el color, ¿ya? El sabor dulce, que no se oxiden, que duren más, preservantes, ¿ya? Razones para el uso de aditivos, para la consistencia, mejorar o mantener el valor nutritivo, para la conservación del alimento, su sabor, prevenir, digamos, la fermentación o controlar el pH, ¿ya? Para mejorar el sabor o dar el color deseado. Las características para que sea autorizado su uso, ¿ya? Para que cumplir con un fin tecnológico, mantener o aumentar la calidad nutritiva y contribuir a mejorar las características organolépticas. Cuando no se puede utilizar, cuando disminuye el valor nutritivo, disimular calidad defectuosa e inducir el daño al consumidor, ahí va a estar prohibido. O sea, algunos colorantes, tenemos acá la astaxantina, que se extrae del salmón, algunos carotenos, ¿ya? Pero se usa la mayonesa, algún amarillo crepúsculo, que este es químico y este es natural. Entonces los colorantes también pueden ser extraídos a alimentos naturales o pueden ser químicos, ¿ya? Ojo. En general, los colorantes dan color al alimento, los edulcorantes confieren sabor dulce, los conservantes prolongan la vida útil, los antioxidantes previenen la oxidación, correctores de la acidez, espesantes aumentan la viscosidad, ¿ya? Y así, algunos edulcorantes, asulfamo, aspartamo, ciclamato, algunos colorantes, amarillo tartracina, amarillo crepúsculo, rojo nitrosina, rojo amaranto. Y tarea, en la última clase, ¿ya? Busquen alguna etiqueta y vean los ingredientes, ¿ya? Tal vez podría salir en la solemne del jueves. ¿Ya, chiquillos? Estaba como ya, chiquillos, terminamos la clase de hoy. Ya, vamos a compartir. Nos vemos entonces en la solemne el día jueves, ¿ya? Y ya hoy día es la última clase. ¿Ya, chiquillos? Ya, profe, gracias. Ya, profe, Nos vemos mañana, que estén muy, muy bien. Chao, profe.